Entonces, ¿qué es? Es manejar la infraestructura por medio del desarrollo. Entonces, es hacer ese aprovisionamiento de la infraestructura por medio del software. Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer o por qué lo hacemos? Es por temas de agilidad. Entonces, la idea es que ya evitamos tareas manuales, reprocesos, también por temas de control. Entonces, apoyándonos con otras herramientas como GitHub o Jenkins, pues tenemos la trazabilidad de lo que estamos aprovisionando. También por temas de seguridad, porque pues cuando ya creamos esos módulos de Terraform, la idea es que con esos módulos le damos unos parámetros de seguridad, digamos, a esos recursos que estamos aprovisionando. También para tener los ambientes homogéneos, entonces la idea es que lo que se esté configurando en un ambiente de desarrollo sea igual en el ambiente de pruebas y también en el ambiente de producción. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Pues con Terraform. Aquí ya vamos a ver pues, unos términos básicos de Terraform. Entonces, un recurso, un resource, que es uno o más objetos de infraestructura. Entonces, pues aquí ya vemos, digamos, para provisionar un S2, entonces decimos que es un recurso S2, o pues, si vamos a provisionar una VPC, un security group, pues especificamos el recurso. Ya después lo que vamos otro componente es el provider, entonces ahí le decimos a Terraform que vamos a hablar es con AWS, entonces él lo que hace es bajar los plugins para poder hablar con Amazon. Ya venimos a especificar de pronto unas variables. La idea es que son unos valores clave valor, en el cual es para flexibilizar esa creación de los recursos. Entonces, digamos, vamos a tener una sola plantilla de Terraform para los 3 diferentes ambientes y digamos para un tipo de instancia, para un ambiente de QA va a ser una small o una micro y para un ambiente de producción puede ser una instancia large. Entonces ahí flexibilizamos la creación de esos componentes en los diferentes ambientes. El módulo pues ya es como ese conjunto de recursos de Terraform que tiene unas configuraciones específicas particulares. Entonces, en ese módulo lo que vamos a hacer es decir cómo se van a hacer el nombramiento de los recursos, los tags que debe manejar, los componentes de seguridad, digamos que obligatoriamente tenga que tener cifrado en reposo, digamos un S3, un RDS, un S2. Ya la parte del estado, el componente del estado, pues ese es el archivo donde están todos los IDs de los recursos creados. Esos IDs no lo devuelve el mismo Amazon, se lo devuelve a Terraform y Terraform lo guarda en este estado. Una parte del estado es el workspace, entonces la idea es que como manejamos diferentes ambientes por cada proyecto, entonces por cada ambiente, o sea, por el ambiente de QA, por el ambiente de staging o el ambiente de producción, vamos a tener un archivo de estado por cada uno de esos ambientes. La parte de los outputs values, o sea, los valores de salida, pues esos son esos nombres, esos IDs de todos los recursos creados, digamos, para crear un S2, pues él nos va a devolver el ID de esa instancia. Entonces, esos IDs pues nos pueden servir como entradas para crear otros recursos. Y un data source es un componente en el cual uno le puede averiguar información que se necesita del proveedor. Digamos, si necesitamos saber cuáles son las zonas de disponibilidad que tiene Amazon en Virginia, pues utilizamos un componente que es un data source. O si necesitamos saber el ID de un AMI, de acuerdo a unas características del nombre, digamos de un Ubuntu versión 18, versión 20, pues también mandamos esa información, se la pedimos esa información a Amazon para que nos devuelva, digamos, ese ID de ese AMI. Aquí pues ya mostró todos los proveedores con que habla Terraform, digamos aquí vemos casi la mayoría de los proveedores a nivel de nube pública, Amazon, GCP, Azure, también de estas plataformas de Kubernetes, también vemos con lo de GitHub, Lingua. Entonces aquí lo que vemos es que Terraform habla con diferentes proveedores, entonces Terraform está casado con un solo proveedor, entonces es una plataforma agnóstica, entonces podemos utilizarlo como un estándar para el aprovisionamiento de la infraestructura en una empresa que tenga múltiples nubes y pueden utilizarlo en sus diferentes nubes o en sus diferentes plataformas on-premise también. Bueno, aquí vamos a ver como unos conceptos básicos de cómo trabaja Terraform. Entonces, pues Terraform es un
lenguaje declarativo, entonces ahí lo que yo especifico lo que necesito. Entonces, en esos archivos .tf, el nombre de ese lenguaje es Hardship Configuration Language, propietario correspondiente a la empresa que creó Terraform, que es HashiCorp. Entonces, aquí vamos a tener, digamos, inicialmente vamos a tener que crear un agente de Terraform, instalar un agente de Terraform. Entonces, es un agente que es fácil de instalar en cualquier sistema operativo. Nosotros vamos a crear unos archivos .tf, archivos tf, más unos archivos que para definir las variables que vamos a utilizar. Entonces, en estos archivos tf definimos los recursos que vamos a crear, el provider con quien se necesita comunicarse Terraform, los data source que necesitemos, las variables que requeramos. Y aquí ya en este archivo de Terraform Bash, pues decimos, especificamos o seteamos esas variables. Digamos, si necesitamos variables de región, pues acá le vamos a decir la región va a ser Virginia, Ohio, pues la región donde estemos aprovisionando la infraestructura. Entonces lo que hace esta gente es leer estos archivos de Terraform y se comunica con el proveedor correspondiente. En este caso, pues es el proveedor de Amazon, entonces le manda esa solicitud a Amazon, se comunica con el API de Amazon, Amazon pues va a atender lo que le está pidiendo Terraform, entonces va a provisionar toda la infraestructura que está consignada en esos archivos. Si no generan ningún tipo de error, pues él va a devolver los IDs y pues todos esos nombres que necesitan, o todos esos nombres con los cuales fueron creados esos recursos, y le llega a la gente de Terraform y Terraform lo va a guardar en un archivo que se llama el estado. Esa es como la forma básica o la forma como trabaja Terraform. Aquí ya vemos cómo los pasos, o sea, los pasos que se harían para hacer todo este aprovisionamiento. Entonces la idea es que inicialmente hacemos un Terraform init. Entonces lo que hace ese Terraform init es descargar los plugins que necesita. Digamos, si necesita comunicarse con Amazon, pues bajará los plugins que necesita con AWS. Si estamos manejando los módulos, bajará toda la parte de los módulos. También bajará o se comunicará con el estado. La idea es que este argumento, que del bucket config, ahí vamos a especificar dónde vamos a guardar ese estado. Para nuestro caso lo vamos a manejar en un bucket S3. Se va a dejar ahí el estado, entonces eso tendrá que comunicar con ese estado. Aquí ya después de que hacemos la parte de la inicialización, le especificamos sobre qué estado necesita leer. Digamos, en este caso, por eso vamos a utilizar el workspace para decirle que necesitamos el estado del ambiente de QA. Entonces, él va a leer, digamos, para este caso que tengamos 3 archivos o 3 workspaces, pues él va a leer correspondiente al ambiente de QA. Aquí ya cuando hacemos un Terraform plan, entonces, de acuerdo a la plantilla de Terraform que tengamos, pues él va a decir qué componentes va a crear, qué componentes va a destruir o modificar. Entonces, él nos genera en un archivo todos los recursos que él va a crear. Nos dice qué va a adicionar, qué va a cambiar y qué va a destruir. Entonces, dependiendo de ese archivo, a la lectura que le hagamos a ese archivo, ya podemos darle un apply. Entonces, con el apply, pues ya lo que vamos a hacer es aprovisionar esa infraestructura en AWS. Ya para la parte de la destrucción, entonces hacemos el mismo paso, que es hacer la parte de la inicialización, pues consultamos el bucket, o sea, consultamos el estado, seleccionamos el estado que deseamos destruir, pues en este caso vamos a destruir el ambiente QA, y pues le mandamos el destroy especificando las variables para ese ambiente. Entonces ahí hacemos toda la parte de la destrucción de la infraestructura. Bueno, aquí ya sí nos vamos a centrar en de los casos prácticos de Terraform en AWS. Entonces, ¿qué es lo que hicimos primero? Crear unos módulos. Entonces, la idea es crear unos módulos con unas configuraciones particulares o con unas configuraciones estándar para que cuando un proyecto comience o necesite crear alguna X o Y infraestructura, pues utilice los módulos en vez de crear su infraestructura con Terraform desde cero. La ventaja de estos módulos es pues que tiene ya unas configuraciones particulares, entonces la idea es que esos módulos ya tienen configuraciones de nombramiento, de tags y también cosas estándares de seguridad. Entonces acá en este listado de módulos podemos tener módulos con componentes muy simples o para crear recursos muy simples como es crear un rol,
hasta para crear un clúster de EKS, que es un clúster de Kubernetes. Acá ya agrupa mucho más recursos de Amazon, como Security Group, CloudWatch, el mismo EKS. Entonces, podemos tener hasta módulos muy simples hasta módulos muy complejos. Listo, ¿cuáles son esos beneficios de tener esos módulos? Es que sea una base pues para la construcción de los recursos necesarios que se necesiten en un proyecto, pues que sean reusables, que se puedan moldear de acuerdo a las variables o a los requerimientos del proyecto. Igual nos ayuda por temas de la agilidad, porque pues la idea es que las mesas de trabajo pues no comiencen a crear esos módulos de Terraform desde cero, sino que ya utilicen estos módulos y lo único que sean ajustar unas ciertas variables de acuerdo a esas necesidades que necesita el proyecto. Igual nos ayuda lo mismo que la parte de la automatización, pues evitar esas tareas manuales, evitar los reprocesos, evitar los errores humanos. Y pues otro tema importante es la estandarización. Pues ya podemos decir que todos los recursos que se vayan aprovisionando en Amazon, pues manejen unos ciertos estándares en cuanto al tagueo, en cuanto al nombramiento y también tener unos estándares a nivel de seguridad. Que digamos, si se crea un buque de S3, siempre esté cifrado, una máquina S2 igualmente esté cifrado. Para crear estos módulos, pues nosotros nos apoyamos pues, con el trabajo que ha hecho la comunidad de Terraform, pues ya hay muchas repositorios con varios módulos, entonces nos referenciamos en esos módulos y lo que hicimos fue adaptarlo a nuestras necesidades. Entonces aquí les voy a mostrar cómo esta estructura de los módulos en GitHub, lo tenemos en un repositorio de GitHub en el cual vamos a manejar una rama, que es la rama principal, y vamos a tener manejo de tags. La idea es que tener una rama con varios tags para por las versiones que vamos construyendo, pues le daremos un tag especial a cada una de esas versiones que se construyen. La idea es tener una documentación, podemos tenerle un README, entonces la idea es decir, digamos en este caso el TF-ROL, dar un ejemplo de cómo utilizar el módulo, especificar las variables de entrada, especificar las salidas y especificar los tags que se tengan, o sea, esas versiones que se tengan sobre ese módulo. Tendríamos aquí ya el archivo principal, el main.tf, pues acá ya vamos a hacer la configuración o el especificar los recursos que necesitamos para crear de ese módulo. Entonces, digamos, en este caso vamos a crear un rol, vamos a crear una política y vamos a tacharle la política a ese rol. Entonces, aquí vemos varias particularidades de este módulo. Entonces, lo que podemos hacer es que nosotros podemos crear políticas específicas o políticas particulares que requeríamos, o podríamos utilizar aquí con este recurso, utilizar una policy ARN que ya tiene creada por defecto Amazon. Entonces, no necesitaríamos crear la política porque para algunos recursos necesitamos ya utilizar ese policy ARN, entonces lo que hacemos es mandarle el ARN de esa política, o sea, el identificador de esa política. Entonces este módulo es adaptable de que se puede crear roles utilizando políticas ARN o se puede crear roles utilizando políticas particulares o puede crear los roles utilizando ambas cosas, tanto políticas particulares como policy ARN. Bueno, acá ya vemos el archivo de las outputs, entonces este módulo que va a tener como salida, va a tener como salida una ARN, o sea, el identificador de Amazon, y va a tener como salida el name del rol. Y pues acá en las variables vamos a especificar las variables que necesitamos, pues vamos a necesitar las variables de la región, el account ID, o sea, donde se va a provisionar la infraestructura, las diferentes variables que necesitaríamos para ese módulo, acá en ese archivo las especificaríamos. Aquí el provider, entonces el provider, pues vamos a decirle que nos vamos a hablar con Amazon, y bueno, vamos a especificar sobre qué región, y la idea aquí, y por las buenas prácticas que también nos da Amazon, no vamos a manejar ningún tipo de access key o secret key para comunicarnos, digamos, a esa cuenta o a esa donde vamos a hacer el aprovisionamiento, porque inicialmente, digamos, donde tenemos toda la parte
de automatización de Jenkins está sobre el mismo Amazon, entonces podemos decirle a ese Jenkins que asuma un rol. Entonces la idea es que él asume un rol y con ese rol que asume puede hacer el aprovechamiento de la infraestructura en la cuenta que se requiera. Por eso acá el ID de la cuenta es una variable, dependiendo de la cuenta que se requiere, pues ahí se le manda el ID de la cuenta. Bueno, ya aquí vamos a ver esta parte de cómo probar el módulo. O sea, la idea es que estos módulos tienen que tener un mantenimiento, o sea, se crea un módulo con una versión inicial, pero de acuerdo a las necesidades del proyecto van cambiando estas configuraciones. Entonces, la idea es tener una carpeta ejemplo, digamos acá para setear, pues para hacer toda la creación de recursos basándonos en ese módulo. Aquí lo que vamos también a tener es un archivo de tags, pues por la parte de la automatización en Jenkins, pues lo que va a hacer es leer este archivo de tags para hacer el tagueo en GitHub cuando la versión pase de los pasos que se tienen en el pipeline. Entonces la idea es que vamos a tener acá un archivo de tags con los nombres, con los números de las versiones y la descripción de la versión para cada cambio que se le haga. Listo. Entonces, ¿cuál era el propósito de todos estos módulos? Pues nosotros, con todo lo que se estaba haciendo del proyecto Journey to Cloud, entonces la idea es que por buenas prácticas y por las nuevas políticas, es crear estrategias de multicuentas, entonces vamos a independizar, digamos, toda la parte de seguridad, la parte de llaves de criptogramas, entonces todo lo que tiene que ver con Secret Manager, todo lo que tiene que ver con el cifrado en una sola cuenta para que esta cuenta sea administrada por un área de seguridad. También la idea es tener una cuenta para toda la parte de DevOps, entonces también vamos a centralizar todo lo que tiene que ver con las imágenes Docker y también para tener unas bases, o sea, tener unas imágenes bases ya escaneadas que utilicen los proyectos, entonces la idea es también centralizarla en una cuenta de DevOps. También tendríamos una cuenta donde se maneje toda la parte del estado, o sea, es la misma cuenta de DevOps, pero digamos en este caso para este proyecto está en un ambiente QA, entonces la idea es que el estado para cualquiera de los ambientes se manejaría en la cuenta de producción de DevOps. Tendríamos un bucket donde se guarda todo el estado, los estados de todos los proyectos que se están aprovisionando con Terraform y tendríamos una base de datos Dynamo que es para manejar para que cuando se esté aplicando cambios sobre un proyecto, lo que es está. Entonces la idea es que Dynamo va a estar ahí pendiente para que no estemos aprovisionando sobre un mismo proyecto al tiempo. Entonces, Dynamo manejaría esa parte. Y pues ya tendríamos la cuenta base para el proyecto. Entonces ahí la cuenta, digamos, este es un ejemplo, esta cuenta va a crear un clúster de EKS, va a tener un Airborne Load Balancer, unas instancias SSOs que son los nodos de ese clúster PKS, va a tener una base de datos Aurora en Postgres, unos servidores S2 en Mongo. La idea es que pues este clúster, todas las logs de las aplicaciones de clúster lo va a enviar a CloudWatch. Va a tener comunicación con Aurora. Aurora, una base de datos RS, pues va a tener toda la parte de sus backups en el servicio de Amazon de backup. Entonces la idea es que pues aquí vemos que en este proyecto estamos involucrando 4 cuentas, entonces la idea es que desde los módulos, entonces cada módulo recibe como parámetro, como variable el ID de la cuenta, entonces cuando el mismo Jenkins reciba todas las configuraciones, pues él va a asumir roles, él va a asumir el rol sobre este proyecto y va a crear esta infraestructura, él va a asumir el rol sobre el otro y va a crear toda esta infraestructura. Entonces aquí ya vemos como los ejemplos para las plantillas de un proyecto, entonces aquí ya, digamos, en el MTF, pues vamos a tener como esa llamado de todos los módulos, de los recursos que necesitamos crear, pues guiándonos por el ejemplo del módulo que les estaba mostrando anteriormente, entonces acá estamos llamando al módulo del rol, entonces aquí llamamos al módulo de rol, entonces aquí le vamos a mandar pues las variables que necesitamos, digamos este rol lo que va a hacer es que como el SR está en otra cuenta, entonces va a tener una relación de confianza esa cuenta, digamos la cuenta del proyecto con la cuenta del SR, entonces acá le vamos a mandar el ID de la cuenta del SR
porque él necesita tener como, necesita crear ese rol con esa relación de confianza con esa cuenta. Entonces, y acá también lo que les había comentado anteriormente, pues acá no vamos a crear una política particular, sino que ya vamos a utilizar una ARN de una política ya creada por default en Amazon, entonces le mandamos el ARN de esa política que ya está creada en Amazon. Bueno, acá mostramos otro ejemplo para otro rol diferente, pues un rol de un ALB. Entonces aquí, pues aquí ya le tenemos es una política particular, entonces lo podemos dejar en un archivo JSON, entonces acá lo tenemos en el mismo proyecto, está el archivo JSON para esa política, pues lo mandamos en la parte de la variable de IcePoliceDocument, entonces ahí le mandamos la política. Aquí ya no utilizaríamos una ARN de una política de Amazon, sino que es la política por default o por una política particular que estamos configurando para toda la parte de acceso hacia ese LB. Entonces, como en este caso estamos creando es un clúster de EKS, entonces la idea es que ese clúster de EKS pues tenga accesos a poder configurar o ver esa configuración de este recurso de LB en Amazon. Aquí pues seguimos con la parte del backend. Como les había comentado, con la idea es que nosotros vamos a tener la parte del estado centralizado en una cuenta. Entonces aquí, digamos, en ese bucket va a tener un archivo config, este es el archivo config, y pues acá le vamos a especificar el nombre del bucket, donde va a estar configurado el estado. El key, pues va a ser el nombre del archivo que se va a crear en ese bucket, pues la región, la tabla Dynamo que va a manejar toda esa parte de los bloqueos. El rol, la idea es que el mismo Terraform, bueno, el mismo Jenkins, cuando él está haciendo todo ese provisionamiento, él va a asumir este rol para poder tener acceso a este bucket, a esa tabla de Dynamo. Y pues también por las buenas prácticas, entonces vamos a dejar esa parte encriptada. Entonces vamos a manejar una llave de inscripción para esa información que se guarda en este bucket. Entonces se tiene el archivo de configuración y se le dice a Terraform que el bucket va a estar en un S3, que el estado se va a guardar en un S3. Bueno, aquí ya el tema del provider va a ser igual como que se manejan los módulos, entonces aquí la idea es que cada proyecto, bueno, igual como se va a hacer todo el despliegue por Jenkins y Jenkins está sobre la misma infraestructura de Amazon, pues va a asumir el rol para poder aprovisionar dependiendo el ID de cada una de esas cuentas. Aquí pues acá miramos, digamos a veces en el caso de que de pronto el módulo no alcance o no tenga unos recursos ya configurados, pues también se puede en el mismo proyecto llamar a los recursos directamente que se utilizan en Terraform, o sea, no es necesariamente que se estén llamando directamente al módulo, sino que ya creamos nuestro propio recurso y pues con los parámetros que necesitemos para ese recurso. Y tendríamos también ya unos archivos de variables QA, staging, producción, dependiendo para cada uno de los ambientes. Entonces, digamos, para el ambiente de QA, pues ahí vamos a setear el ID, digamos, si ya tenemos una VPC creada, pues ya le vamos a setear el ID de la VPC, el nombre del proyecto, el namespace, en los ID de las cuentas que necesitamos, que va a manejar esta plantilla de Terraform, o sea, el ID del proyecto, el ID de la cuenta de llaves y criptogramas, el ID de la cuenta del SR, los tags que vamos a manejar. Entonces, y por cada uno de los módulos, pues le ponemos las variables que necesitamos. Listo, entonces acá ya vamos a ver pues toda esa parte de automatización. Entonces la idea es que pues con solo tener Terraform pues no es suficiente, la idea es también integrarnos con Jenkins y con GitHub. GitHub como donde vamos a manejar todo el repositorio de todas esas plantillas Terraform, pues va a ser nuestro repositorio, y Jenkins que va a ser como ese orquestador y nos va a manejar toda esta trazabilidad de lo que estamos implementando en Amazon. Entonces, la idea es que vamos a tener ese control de lo que se está provisionando, vamos a tener la visibilidad y la trazabilidad de lo que estamos implementando o provisionando en Amazon.
Entonces aquí ya vamos a ver un ejemplo de cómo sería el proceso de automatización entonces, de los módulos como tal. La idea es que los módulos tienen que tener un mantenimiento constante o de acuerdo a las necesidades de nuevos proyectos, la idea es que esos módulos se vayan ajustando, o sea, que no se queden con una versión inicial, sino que vayamos teniendo varias diferentes versiones y entonces vamos a tener diferentes tags por cada versión que vamos creando. Entonces, aquí vamos a ver cómo esos pasos que haría Jenkins para hacer, para hacer ese mantenimiento de esos módulos. La idea es que pues este Jenkins está sobre un clúster de KS. Ese clúster de KS va a levantar un pod con un agente de Terraform. Ese pod de agente de Terraform lo que va a hacer es descargar, conectarse al repositorio de GitHub con unas credenciales default y va a descargar esas plantillas Terraform localmente en ese agente. Bueno, acá ya vamos a ver el ejemplo. Entonces la idea es que tenemos una carpeta ejemplo donde vamos a tener una configuración de particular, digamos, si hicimos algún ajuste, añadimos algunas variables adicionales al módulo, la idea es probarlo. Entonces lo que hacemos en esa carpeta ejemplo es ajustar el main.tf de acuerdo a los ajustes que se le hayan hecho al módulo. Entonces ahí vamos a especificar pues las variables que necesitamos, pues con los valores que requerimos. Si necesitamos de pronto llamar a otro módulo adicional, digamos, necesitamos acá crear como un front con S3, entonces llamamos, digamos, a todo lo que tiene que ver del módulo del S3. Y acá pues lo que vamos a hacer es referenciar ese módulo que estamos actualmente probando. Acá sí no vamos a darle la ruta del GitHub, sino que vamos a referenciar el módulo que estamos creando pues antes de taguearlo o de subirlo a la rama main. La idea es probarlo, haciendo un pull request sobre una rama alterna y poder hacer las pruebas de los cambios que estamos haciendo. Listo, acá lo que va a hacer es que después de que hace toda la parte de inicialización, digamos, del ejemplo, porque él se va directamente a la carpeta del ejemplo y hace toda la parte de inicialización. Entonces, acá el init no lo vamos a manejar con un buque centralizado porque pues esta es una infraestructura que vamos a solo a probar y a destruir inmediatamente. Necesitamos guardar el estado. Entonces, solamente hacemos un Terraform init. Aquí ya lo que hacemos es pues, hacer los demás pasos del plan y del apply. Pues, la idea es que en este paso lo que va a hacer es Terraform es aplicar esos cambios o lo que estamos diciendo en esa carpeta de ejemplo en el mail sobre una cuenta sandbox. Sobre esa cuenta sandbox va a provisionar, digamos, un CloudFront más un S3. Entonces la idea es que en esos pasos de aprovisionamiento la persona que está haciendo todo este mantenimiento del módulo, entonces se conecta a esa cuenta Sandbox, valida que efectivamente el CloudFront y el S3 se haya creado y se haya creado de acuerdo de pronto a las especificaciones o al cambio del módulo que estaba realizando. Ya después de que él ingresando a esa cuenta Sandbox y valide que eso se ha creado, pues ya lo que vamos a hacer es otro paso. Acá hay como un input en el cual Jenkins espera una aprobación. Entonces la persona que estaba haciendo ese mantenimiento de ese módulo, mientras que entró a la cuenta de Sandbox y validó que estuviera provisionado esos recursos, eh, Jenkins espera que le dé una aprobación a ese input. Entonces lo que va a hacer, ya después de que la persona se dio cuenta que funcionó o que no funcionó, pues de todas maneras le toca hacer otro cambio. Entonces lo que va a hacer es que apruebe la destrucción de la infraestructura. Entonces acá ya va a ser toda la parte de destrucción, porque pues la idea es que en estas cuentas ambos pues podamos probar los módulos, pero no dejar ningún tipo de basura en esas cuentas para no generar costos adicionales. Entonces aquí con estos pasos del pipeline lo que va a hacer es al final destruir esa infraestructura que se creó en esta cuenta SAMS. Ya después, si todo salió bien, la idea es que como todo esto se hizo con una rama alterna, ya se pueda hacer de pronto ese tagueo de esa versión cuando se haga ya el merge con la rama principal, con la rama main. Ya cuando se hace el merge con la rama main, este paso, que es el tagueo, pues se va a activar y pues va a hacer la creación de ese tag
de esa nueva versión. Entonces, la idea es que vamos a tener diferentes tags por cada módulo. Entonces las personas o cada grupo de proyecto, cuando necesita uno de esos módulos, va a validar de acuerdo a la documentación qué tag va a utilizar y sabrá qué variables necesita para cada uno de esos tags. Bueno, acá ya lo vemos pues a nivel de Jenkins. La idea es que pues vamos a tener nuestra rama principal, main. Digamos, este es para el módulo de Terraform de S3. Y pues vamos a tener nuestra rama principal y vamos a tener los pull requests, que son esas ramas temporales en la cual vamos a hacer esas pruebas de los cambios de las configuraciones de los módulos, y ya cuando esa prueba sea exitosa o esté configurada de acuerdo a lo que necesitamos, pues ya hacemos ese merge con el main. Entonces aquí pues están los pasos, digamos acá vemos los pasos de un pull request. Entonces la idea es los mismos pasos que les mostré ahorita. Lo que hace es bajar de GitHub los archivos TF, bueno, las plantillas de Terraform, hacer toda la parte de init local, hacer el plan y apply, y acá ya espera la parte de la aprobación de la distribución, porque la idea es que la persona que está haciendo este mantenimiento del módulo vaya, ingresa a la cuenta de Sandbox, valide que la infraestructura se creó y ya y se creó de acuerdo a lo que necesita, y ya después hace toda la parte de distribución. Y esta parte de tagueo solamente vendría para la rama main, no para los pull requests, sino solo para la rama main. Ok, aquí, bueno, ya lo vamos a ver enfocándonos a un proyecto en particular. Entonces, digamos, el proceso de automatización para un proyecto, pues es parecido a lo que se manejaría para un módulo. Pues vamos a tener un repo en GitHub por cada proyecto, con sus diferentes archivos TF. El agente, bueno, el mismo Jenkins, lo que está en Jenkins, va a subir un pod temporal de Terraform. Va a bajar esos archivos los va a bajar localmente sobre ese pod temporal. En esta parte, pues ya el estado no va a ser local, porque pues la idea es que si vamos a mantener, necesitamos mantener centralizado este estado. Entonces aquí ya le va a mandar un init con unos argumentos donde va a apelar la configuración del estado. En este se va a conectar al estado, se va a conectar al buque donde está el estado, y pues va a tener permisos tanto en el buque como en la tabla de Dynamo, de acuerdo a este archivo de config donde están esos parámetros para acceder al estado, y pues donde le dice sobre qué rol tiene que asumir para poder tener acceso a ese buque y a esa tabla de Dynamo. Ya después, toda la parte de seleccionar el ambiente. Entonces ahí vamos a seleccionar sobre qué ambiente vamos a trabajar, sea un ambiente QA, si esté en producción. Este environment va a estar dependiendo sobre la rama. Entonces la idea es que estos proyectos van a manejar 3 ramas, van a manejar la rama main, la rama dev y la rama release. Entonces por cada una de esas ramas pues corresponde sobre qué ambiente se va a provisionar la infraestructura. Aquí pues en el plan va a generar el plan. Entonces la idea es que aquí para los proyectos va a haber una aprobación para ejecutar el plan. Entonces la idea es que primero va a generar ese plan, va a generar el plan de todas las infraestructuras que va a provisionar, de todos esos cambios o toda esa destrucción o de qué componentes va a recrear. Entonces él te lo genera el plan y te lo muestra en HOTF plan, en el cual pues la persona encargada de este proyecto, pues o si hay una persona probador, entonces valide ese TF plan para hacer ya la aplicación de ese TF plan sobre la infraestructura. Entonces acá la idea de que pues como estamos sobre una misma infraestructura de Amazon, entonces el mismo Jenkins está sobre Amazon, entonces lo que él va a hacer es que el mismo Jenkins va a asumir roles. Entonces él lo que va a hacer es que como en este proyecto tiene comunicación con diferentes cuentas de Amazon, cada vez que él va a crear un módulo de acuerdo al ID de la cuenta, va a cambiar el switch de ese rol. Entonces dependiendo de la cuenta que necesites, si la cuenta de llaves y criptogramas va a tomar el rol para acceder a los secret managers o al KMS, o si es la cuenta del proyecto, pues va a asumir ese rol para ir a la cuenta del proyecto y crear la infraestructura que necesita.
Aquí ya lo vemos a nivel de Jenkins, cómo serían los pasos. La idea es que pues acá están los números que les comenté, pues está en lo que es la descarga de los archivos para hacer, de los archivos de las plantillas de Terraform que están en el GitHub, hacer toda la parte de inicialización, la parte del workspace, o sea, que van a seleccionar sobre qué ambiente, hacer el plan. Aquí es la parte ya de aprobación, entonces dependiendo del plan, si el plan está acorde a lo que se requiere, entonces ya se aprueba y pues ya se aplica la infraestructura sobre el ambiente que se definió en el workspace. Bueno, no sé si hasta aquí tengan algunas preguntas, pues ya por conclusión de la charla, entonces pues los primeros pasos con Terraform siempre han requerido un gran esfuerzo. Esto se ha hecho a prueba y error, o sea, toda esa creación de los módulos, todas esas pruebas, ha sido un proceso muy largo. Yo creería que todo este proceso al principio siempre va a requerir bastante tiempo. La idea es que cuando ya tengamos los módulos completamente robustos, estándares y demás, pues ya los proyectos lo único que va a hacer es comenzar a manipular esas variables de acuerdo a las necesidades que requiera cada proyecto y pues ya la automatización o el despliegue de los proyectos va a ser mucho más sencillo. El desarrollo pues se vuelve clave para toda esta parte de la automatización. Entonces la idea es que esto va evolucionando, entonces ahorita tenemos una versión inicial, pero a medida que vamos madurando el proceso, pues va evolucionando toda esta parte de la automatización. Otra conclusión es que pues debemos estar siempre mejorando nuestros procesos. Entonces, no, o sea, como que el reto que tenemos actualmente es dejar de hacer cosas manuales. Entonces, porque esas cosas manuales nos llevan muchos reprocesos. Siempre cuando hacemos un cambio en staging, se nos olvida hacerlo en el QA o en producción. Entonces, tenemos siempre ambientes con configuraciones diferentes. Entonces, la idea es llevarlo todo a la automatización, todo lo que se pueda llevarlo a automatización. Y pues por último, pues nosotros siempre trabajamos con las mejores prácticas dadas por Amazon, entonces la idea es no manejar credenciales, pues toda la infraestructura que tenemos de Jenkins, el orquestador que está haciendo todo ese aprovisionamiento de la infraestructura, lo que hace es asumir roles, o sea, no tenemos que setear skin y secret kit, para no tener que estar rotándolos, porque también por buenas prácticas tocaría estar rotándolos, esos haces que eso se cree que cada 90 días, entonces la idea es no tener ese proceso manual también de rotación de claves, sino que vamos a siempre asumir roles. Bueno, creo que hasta aquí ya terminé, entonces no sé si tengan alguna pregunta o algún Luz, comentario. perdón, te interrumpo. Por ahí en el chat hicieron dos preguntas, no sé si las alcanzaste a leer o las leemos ahorita. No, 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 yo no estoy Entonces, interesada en esto. Sebastián Vázquez preguntaba, ¿y para pruebas en máquina local, cómo te autenticas en AWS? Espérame un segundo que se te perdió la... espérame. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Dale, dice Sebastián Vázquez, ¿y para pruebas en máquina local, cómo te autenticas en AWS? Ok, o sea, para pruebas de máquinas locales, pues yo comencé haciendo pruebas de máquinas locales, entonces lo que hice inicialmente es que yo tenía un usuario creado en IAM, en IAM, en el cual ya tenía unas skins aquí configurados por default en mi máquina. Entonces, en ese caso, en el provider no necesito ponerle que asuma un rol, solamente le especifico de pronto la región y no más porque pues él automáticamente en la máquina va a asumir mis credenciales locales. Entonces, desde que ya tenga configurado esas credenciales locales de AWS, no necesito especificarlas y él va a tomar ese key y ese secret key para conectarse a Amazon. Listo, Luz, gracias. Y también más adelante pregunta Sebastián, ¿qué estrategia conoces para enviar datos sensibles a través de variables? Por ejemplo, una API Secret Key para Lambda la consulte o cosas así. Como, ¿cuáles serían esas estrategias que nos puedes proponer? Bueno, sí, este tema sí es de los que estamos actualmente trabajando porque, pues, digamos, para hacer todo ese aprovisionamiento de la infraestructura, hay temas sensibles que debemos tenerlas, bueno, hay Terraform, pues, puede manejar una parte de inscripción,
Pero la idea de aquí con lo que tenemos nosotros es crear esas variables desde el mismo Jenkins y tenerlas guardadas como variables en el pipeline de Jenkins. O sea, no dejarlas seteadas sobre el archivo de variables. O sea, no dejar seteada un usuario o una clave de una base de datos, sino guardarlas directamente sobre el mismo Jenkins y que Jenkins sea inicialmente el que guarde esas variables, por decirlo así, que son sensibles y que no deberíamos tenerlas sobre un archivo texto. Gracias, Luz. No sé si alguien más tenga dudas al respecto. O Sebastián, que aprovecho que todavía estás. No sé si quieres activar tu audio y de pronto si te contestamos la pregunta o si quieres hacer alguna aclaración. Listo. ¿Me escuchas ahí? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Vale, con respecto a la primera pregunta. No, creo que ya no te logramos escuchar. ¿Qué tal ahí? Sí, creo que mejor. Ahora sí. Escucho un ruido de fondo. Bueno, en el caso de la primera pregunta, justamente tenía la duda porque hace un tiempo estuvimos desarrollando un proyecto, de hecho, bastante pequeño, pero por políticas de la empresa, nosotros lo que hacemos es acceder a una cuenta máster, de AWS me refiero, y una vez estamos dentro de esa cuenta, lo que hacemos es un switch role a diferentes cuentas, pues dependiendo de los recursos a los que tengamos que acceder. En este caso específico, para poder hacer el switch role de cuenta a cuenta, pues lo que tengo que hacer es dar un multifactor authentication number, pero me di cuenta que Terraform no tenía el soporte, al menos en ese momento, para que yo pudiera hacer el switch role y él me devolviera un prompt pidiéndome por ese multifactor authentication. Entonces al final no pude hacerlo de esa manera. Nos tocó buscar una solución alternativa y era generar unas credenciales estimadas para después hacer un Zoom roll, pero finalmente esas credenciales siempre son temporales. Entonces, cuando estamos en etapa de desarrollo, se vuelve un tanto tedioso tener que renovarlas cada hora, por ejemplo. No sé si tú de pronto ya estuviste en ese escenario y encontraste alguna solución. Pues digamos, en mi caso, lo que he realizado para poder hacer las pruebas en la máquina local, antes de comenzar a hacer ya pruebas o directamente en Jenkins, es tener un rol, pues tener un usuario, un IAM, en el cual él puede asumir también los roles en las diferentes cuentas. Entonces tengo un usuario con una política CTS en la cual él asume los roles en las diferentes cuentas. Entonces yo puedo probar esas plantillas de Terraform, digamos, localmente, en el cual él asuma el rol sin necesidad de hacerlo directamente con el Jenkins, porque pues con ese usuario IAM pues ya tengo ese permiso para que él asuma los roles. Y pues actualmente ese usuario tiene unos skins, secret key que no es temporal, no es de los que genera el SSO, no, o sea, que dura solamente 12 horas, sino que es unas skins secret key, pues que es que no tienen, digamos, un límite de tiempo, entonces lo utilizo en esa forma. No sé si Pero eso... creo que sí, ¿Cómo? sí, pero creo que en esa manera en que tú lo planteas, no interfiere en ningún lado el multifactor authentication, ¿cierto? Tú Ah, puedes no, hacer no, el rol. no, Claro, no. justamente ese fue el inconveniente que me encontré. Cuando intentaba hacer el cambio de rol, pues por políticas de la empresa tenemos que siempre poner nuestro multifactor y hasta donde Ah, sé, no. Terraform no tiene el soporte para eso aún. No, 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 esa parte sí no. No. Ah, ok. Efectivamente, con el MPA no. Ajá, ese fue el inconveniente que tuve. Ok, Bueno, vale, listo. Gracias. listo. Súper, no sé si alguien más quisiera preguntar algo. Bueno, nada. Luz, muchísimas gracias por tu aporte el día de hoy. Realmente eres bienvenida en Women cuando quieras, ya seas para que traigas una nueva persona o para que sigas participando en los otros eventos o de pronto nos traes una segunda versión, la continuación de Terraform.
También sí, bienvenida. sí, sí, podemos ver los avances. Claro, claro que sí. Em, bueno, entonces, y a todos también gracias por conectarse. La- Les pido disculpas porque puse a grabar la grabación, puse a grabar la presentación sin haberles mencionado. Alcancé a ponerla a grabar apenas ibas empezando. La idea es poderla publicar, entonces quisiera preguntar si alguien tiene inconvenientes para poderlo publicar en el canal de Women. Si alguien tiene inconvenientes, porfa que levante la mano, pues por tema de protección de datos. Y si no, pues lo haremos las próximas semanas, donde estaremos publicando el link para que las personas que no pudieron estar o que quieran volver a verlo, lo puedan ver sin problema, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Luz, de nuevo, muchísimas gracias por aportar tu conocimiento el día de hoy para la comunidad. Ok, ok, gracias por la invitación y nos estaremos hablando. Gracias. Buen día a todos. Que estén Chao. muy bien.